Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Al inicio del presente programa, un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes, a nuestros televidentes. Estamos en las redes sociales y estamos también en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. Para la presente entrega, invitados de lujo, invitados especiales. La activista cubana Alondra Santiago abandonó el Ecuador por su propia voluntad. Lo vamos a analizar con el periodista Francisco Rocha. La ley de protección de animales no humanos, atención, incluso protege a las ratas y a las cucarachas. Nos acompaña el abogado especializado Juan José Grijalva. En la parte política, el precandidato Jorge Escala de la Unidad Popular anuncia la posible alianza de izquierda con el socialismo y con la CONAIE del señor Issa. Y lo que todo el mundo estará pendiente el día de mañana. ¿El Ecuador le puede ganar a México? El emblemático exfutbolista Polo Carrera, emblemático ex seleccionado ecuatoriano, sostiene que sí. ¿Cómo? Con velocidad y con organización. De esto y más a partir de este momento. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. La activista y periodista cubana Alondra Santiago informó que decidió abandonar el Ecuador por su propia voluntad y por su seguridad. Lo dijo a través de las llamadas redes sociales, al tiempo que se publican imágenes de esta polémica ciudadana cubana en el aeropuerto de Quito, se supone viajando al exterior. Todo esto ocurre al calor de la polémica desatada tras el retiro de la visa a la señora cubana, hija de paso de una ciudadana ecuatoriana y residente, la hija, en el Ecuador desde hace 20 años. Altamente polémica por sus comentarios políticos en favor del correísmo, hiriente contra algunos personajes del país y de los propios ecuatorianos, Santiago finalmente fue su último trabajo periodístico, entre comillas, hizo una parodia del himno nacional del Ecuador y eso aparentemente le ganó la decisión del gobierno, aparentemente porque ya lo vamos a comentar, al punto de retirarle la visa y darle 5 días para que abandone el país. Ella se adelantó y prácticamente la víspera se fue del Ecuador. Son los antecedentes con los cuales estamos saludando y agradeciendo la presencia del doctor Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Medios Impresos AED. Francisco, muchísimas gracias. Comentábamos en antesala que esto del viaje sorpresivo de la señora cubana realmente nos sorprende y le da un giro a todo esto. ¿Cuál es tu lectura? Gracias, Félix. Bueno, es un tema muy polémico, como tú lo has dicho. No quiero dejar de señalar que hay también un hecho de preocupación, no es el único, sobre la libertad de expresión. Tenemos reglamentos sobre el tema de deuda, reglamentos sobre el tema de información, sobre el tema de la guerra interna. Tenemos este pedido de cerrar
un informativo, ¿no es cierto? Y yo diré, esta forma de no dar información a los ecuatorianos, pero sí a alguno que otro extranjero que le causan otros problemas. Teniendo derecho como tiene el presidente, hay que recordar lo que ha dicho sobre los otros presidentes, y yo digo, tiene derecho. ¿Será que En no ese nos marco, quiere, será que no nos quiere a los periodistas ecuatorianos o parte de una estrategia de comunicación? es parte de una estrategia de ¿Apuntada comunicación hacia dónde, Pancho? apuntada que es más exitoso, según los estrategas, que la información venga de afuera a que se distribuya, porque quieren un poco bajarnos, diciendo bajarnos de nivel. Ujú, ujú. Todo eso está de por medio. Vean, así hay que Y, informar. claro, Ya, y esto nos pasa ahora con la señora Alondra Santiago, que siendo una activista y teniendo derecho a ser activista, activista política. sí, sí, tiene derecho, diría yo, porque en el Ecuador tenemos, gracias a la Constitución del 2008, la famosa ciudadanía universal. O sea, cualquier extranjero tiene los mismos derechos y en algunos casos más derechos que los ecuatorianos nacidos y ciudadanos Este ecuatorianos, es un ¿cierto? país donde entra y sale, como dice al oquiteño, el perro y el gato. Exacto. Así es. Esta señora tenía una visa de amparo Ujú. en virtud de que su madre se hizo ecuatoriana. Lo que no hemos hecho quizá como trabajo, Félix, es preguntarle a la mamá qué le motivó hace 20 años venir al Ecuador y pedir que sus hijos vengan también al Ecuador. ¿Cuáles fueron las razones para salir de Cuba? ¿No es cierto? La señora doña Alondra Santiago, siendo una activista política como es y teniendo ese derecho, nos promueve aquí y nos maltrata a los ecuatorianos, promueve un modelo que no es democrático, el modelo del partido único que aquí en el Ecuador lo representa el expresidente Correa y el correísmo, y nos maltrata a los ecuatorianos, Esto porque se la lo ha verdad es escuchado, que, esto se lo ha visto y y con no todo se está eso, exagerando ni no, mintiendo. no, Así es, podríamos por hacer favor. un collage, Sí, si quieres, señor. de las cosas Sí, señor. que nos ha dicho. Y lo último, ya retirada La visa. la visa, la señora le dedica otro programa al presidente Noboa, con quien podemos no estar de acuerdo o estar de acuerdo, como es nuestro derecho, pero le dice que no representa a nadie, Félix. Le dice usted, no, esto me demuestra, le tutea, no sé si es que me permites, porque yo creo que estas cosas sí es bueno que podamos, déjame ver si lo Es la encuentro. presencia de Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Medios Impresos. Estamos refiriéndonos a este, yo diría, enojoso episodio de la activista cubana, periodista también, Alejandra Santiago, Alondra, perdón, Alondra. Alondra Santiago, quien dejó la ciudad de Quito y consecuentemente el Ecuador en las últimas horas. Pancho, Mira, yo decía, la señora tiene derecho, por pero favor. ya está notificada y dice esto sobre el presidente. Lo que acabas de decir, Daniel Noboa, que estás molesto porque te hice una estupenda canción. Una estupenda canción. Y además te canté el himno nacional que probablemente no te sepas. ¿Estás molesto por esto y te inventaste lo de la seguridad nacional? Esto me confirma absolutamente que esto no es, como dicen los funcionarios del gobierno, porque Alondra, ay, que hace campaña, que no sé qué. No, esto es por mi libertad de expresión. Esto es porque a un niño mimado con dinero que funge como presidente de la República, le molestó que le dijera las cosas en la cara. Lo mismo hace con otras periodistas. Qué Un barbaridad. niño mimado El, que el, no el- representas a nadie. el irrespeto de esta señora es Mira, terrible. Sí, sí, sí. esto se puede, en democracia, pero es una persona que está en un proceso que si no se iba ahora a un congreso, como ha dicho su abogado, el abogado Soria, el día de mañana tenía que ser deportada. Ujú, Y ujú. obviamente la deportación tiene otro sentido jurídico. Y en ese Y punto, ella, Pancho, no sí, dejemos pasar por alto, qué bien que tú mismo lo mencionas. En ese punto se insiste que es consecuencia de la intolerancia del presidente Noboa. yo puedo decir que eso es posible, sí, ¿Sí, señor?
Es posible Así que es. el señor presidente y su gobierno sean intolerantes frente al pensamiento ajeno. Bueno, pero tenemos mecanismos también y nosotros no nos hemos callado. No hemos dejado de señalar lo que creemos que hace mal el presidente, pero no le hemos dicho que no representa a nadie. Ujú, ujú, ujú. Él es el presidente que fue electo, nos guste o no. ¿Cómo le hemos tolerado 14 o 15 años a la Revolución Ciudadana en el gobierno? ¿Cómo es democrático que ellos desde la Asamblea sigan haciendo las cosas que hacen, incluso burlándose del país? Sí, la democracia tiene ese alto costo. Quizá el error del gobierno nacional es no poner en evidencia cuáles son las preocupaciones o los actos que viene haciendo doña Alondra Santiago Aunque sean y que secretos, Pancho, porque ese es el argumento que es se que el tiene en el... argumento secreto oscurece más todo. Totalmente, O sea, totalmente. la libertad de expresión y la de información tiene una base que es, digamos, inamovible, la transparencia. Pongamos, Pancho, que esta señora es o fue una, no solo activista, fue una agente castrista, que es también una versión que se ha Claro. escuchado. Y si es que eso descubrió el gobierno, debió haberlo dicho y por esto, señores, estoy tomando esta decisión. Con eso quedábamos totalmente claros y no dábamos pábulo a lo que finalmente se le atribuye a violar la libertad de expresión. Claro. No, la señora ha manejado muy bien esto de llevar a la violación de la libertad de expresión por la opacidad de la decisión del ¿Y gobierno. qué tal si esta señora es un agente Y cubano? bueno, y eso debería decirnos el gobierno, ¿Ya? no solo eso, porque no hay que olvidar una cosa. Ya alguien, la señora ha dicho muchas veces, ahora he podido revisar, no es que la siga ni cosas por el estilo, pero revisando las cosas que ha planteado, ella ha dicho que ya vamos a ver lo que pasa por no elegir a la presidenta que ella y el expresidente Correa querían, que va a haber balas, que va a haber todo eso. El ex canciller y dirigente del correísmo, el señor Patiño, se fue del país porque fue procesado por hacer afirmaciones como las que la señora ha hecho. Entonces, aquí la libertad de expresión tiene unos límites y a veces nos exigen a los periodistas y a los medios el cumplimiento de esos límites. Acabamos de ver, por ejemplo, a Assange, después de una larga, decir, sí, en realidad manejé esto y aquí hay una sentencia, no le van a dar pena de muerte ni pena de toda la vida, no, no. Y cuando nosotros defendíamos a Assange, se mezclaba lo político. Correa aquí nos ponía una ley y nos perseguía, y Assange le decía que esa era una forma de hacer política, de hacer comunicación, que él sí era un verdadero periodista, porque había sido capaz, obviamente, de sacar información ilegal. El periodismo, la comunicación siempre es una piedra en el zapato de quien ejerce el poder político. Y lo vamos a defender y lo tenemos que hacer. Por eso es que exigimos al gobierno nacional que esto que ha sido retirar, que tiene derecho el gobierno, lo tiene, no hay discusión de eso. Incluso sin tener un delito, podría retirarlo. El retiro de la El vista por retiro de parte la del visa gobierno. por parte del gobierno es Totalmente, legítimo, legal, totalmente, todo. totalmente. Ahora, tenemos una ley de movilidad humana que dice que deberá ser motivada. Bueno, lo que falta es que nos cuente el gobierno cuál es la motivación. Ese es Ahora, el capítulo que le falta a todo esto. yo me temo una cosa, ¿Cuál? que el gobierno vio frente al uso y al discurso violento, divisionista de la señora Santiago, vio ahí la reacción social y dijo, oigan, si el 78% está, eh, digamos, indignado con la actuación de la señora, vamos a sacarla. Por el tema del himno, Pero claro, claro. no, no, y además de maltratarnos. O sea, Y de todo y el ya maltrato. venía la Sí. señora ¿Cómo? sembrando una especie de esto que hacen los revolucionarios, ¿no? Sembrar odio y resentimiento social. Porque lo del himno es el último Sí, eso es el capítulo. último capítulo, ¿Cómo no? sí. Pero la señora ya venía maltratando Por favor. y entonces comenzó a verse en las redes sociales una actitud violenta, cosa que yo digo no se justifica. Pero el gobierno estudió eso y ya yo creo que va por ese camino.
Y al ver que más del 70, que me parece que el 78% termina estando de acuerdo, no solo con que le retiren la visa, con que le saquen del país. O sea, si mañana la señora no se hubiese ido y el gobierno hubiese cometido el error de agarrarle a la señora y montarle en un avión y mandarle a Cuba, aunque ya no sé si hay vuelos a Cuba o a Nicaragua o a Venezuela, y yo me temo que habría subido, y esa es otra preocupación. Los ecuatorianos no podemos seguir reaccionando porque siembran odio estos grupos que creen que la confrontación es la única salida democrática. Porque cuando ellos llegan al poder, se instalan y no se quieren ir. Porque como es en este caso, si se les toca ir, se tienen que ir a la cárcel. Entonces, lo que no acepto es que nos vengan a decir cómo nos hemos de comportar cuando ellos han atropellado. Eso no significa, Félix, que estemos de acuerdo con que alguien más, a diferencia de los otros, venga a usar esos mismos mecanismos de atropello para acallar nuestro pensamiento y nuestras libertades. A Francisco Rocha le voy a invitar en otra oportunidad para hablar sobre esto que tiene que ser una conclusión, pero algo quisiera también adelantar, porque un asunto extremadamente polémico como este tiene múltiples lecturas. Y también hay que decirlo, porque para eso estamos los periodistas, Francisco. ¿Y qué tal si todo esto también es una demostración de la intolerancia del señor Noboa? Bueno, es que hay que tener las antenas siempre alertas a la fragmentación o al quiebre de las Porque eso libertades. también me estoy temiendo, No, no, Francisco. es que ya hemos visto, no es la primera cosa del señor Totalmente. presidente Sí, Noboa. señor. No le voy a decir niño malcriado ni cosas por el Por estilo, favor. como le dice, pero el señor presidente Noboa es un presidente electo democráticamente para respetar las normas legales y constitucionales. No estoy de acuerdo con la Constitución, pero eso no significa que no está vigente. Y yo creo que debemos estar atentos a este crecimiento, porque sí hay en el Ecuador un debilitamiento de la libertad de expresión, porque no puede ser que el señor presidente Noboa encuentre en los que discrepan con él enemigos y no gente que discrepa, y haga acuerdos con aquellos que atropellaron. Entonces uno piensa y dice, ¿será que está respetando el modelo, por último, en tanto y en cuanto, aunque todo lo que ha hecho ya hicieron los otros, en libertad de expresión, y que le molesta al presidente y a su gobierno que le hagamos notar? La democracia es sustancialmente basada en la libertad de expresión, porque si no somos capaces de señalar a un gobierno democrático en qué está fallando, hemos perdido la democracia, Félix. Me quedo con esas últimas palabras del doctor Francisco Rocha. Esto es lo que queríamos y tenemos que analizar desde los medios de comunicación también. No queremos dar lecciones, no queremos dar, lejos de mí como periodista, dar una pauta, absolutamente, pero sí me hirió desde el principio y lo he dicho a través de estos famosos chats, en fin, cosas que a la gente se le escapaba, porque esto viene desde hace rato. Yo, como periodista, sí lo he dicho, me ha molestado, me ha indignado, porque esta señora o cualquier persona primero tiene que empezar respetando. Si es que no hay respeto, el principio básico de cualquier medio de comunicación, de cualquier periodista, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de redes sociales donde le dicen hijo de tal, hijo de Pascual y no pasa absolutamente nada. Eso no es periodismo. Estoy por el periodismo de siempre, por el periodismo que se practica en múltiples países y que en este pobre Ecuador pasa lo que pasa. Francisco, comprometido para seguir hablando de esto. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Félix. Y una cosa que no hay que olvidar, hay que revisar qué tipo de visa tenía y qué estaba obligada a respetar. Volvemos con más en un momento. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Con una fea caída ante Venezuela y un triunfo poco convincente pese al marcador,
contra Jamaica, es la carta de presentación o configura la carta de presentación de la llamada Tri que mañana domingo se juega la vida ante México. Se trata de la Copa América, emblemático torneo que está agotando o transitando la denominada fase de grupos, con miras a ir avanzando en este torneo. Sin embargo, hay muchas cosas que han quedado o quedan en el camino y especialmente genera mucha polémica la presencia, la actitud, el comportamiento, el manejo mismo del técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, el español que viene haciéndolo desde hace ya varios meses. Por eso estamos haciendo contacto, agradeciendo la presencia de, yo diría, la principal figura histórica del fútbol ecuatoriano, el profesor Polo Carrera Velastegui, a quien y ante todo le envío un cordial saludo y nos alegra de veras, Polo, verle con buena salud, verle recuperándose de esta salud a la cual usted tiene que cuidar mucho, estimado Polo, porque habemos muchas personas que estamos muy pendientes de usted. Qué bueno, Polo, verlo con salud. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, Félix? Un saludo para usted, gracias por la invitación. Gracias a Dios estoy bien. Mire que he tenido dos trances importantísimos, el cáncer, el milioma que tuve hace 5 meses, que me he recuperado. No me he curado, pero poco a poco ya estoy en remisión y estoy de mejor manera. Y últimamente, hace 12 días, me dio este infarto que, gracias a Dios, por la presencia de los médicos que estuvieron en el hospital en ese momento, me tuvieron que intervenir inmediatamente y gracias por la gran actuación de los médicos que también me salvaron, ¿no? Me pusieron 2 stent y he recuperado inmediatamente la salud, ya estoy caminando, estoy haciendo bicicleta y de aquí, gracias a una semana y media, ya podré salir tranquilamente a trabajar. Excelente noticia, Polo, excelente noticia. Tiene que cuidarse, tiene que darnos esa alegría de verlo así como este momento lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar mañana, Polo? ¿Ganamos, perdemos, empatamos? ¿Qué nos va a pasar mañana en los Estados Unidos? Mire, Félix, el fútbol es mediático. Ecuador pierde con Venezuela y todo es malo. No sirve el técnico, no sirven los jugadores. Es por eso que Grueso, un gran jugador emblemático de hace muchísimos años que ha salido a Alemania, hace un comentario que la gente piensa mal, que siempre no les insultan, pero les reclaman mucho a los jugadores, a su técnico, y quedó eso a nivel mundial, ¿no? Y ahora ganan contra Jamaica y el técnico es el mejor, los jugadores son los mejores, entonces no hay una visión, ¿cómo le puedo decir? Que capte lo que está haciendo la selección ecuatoriana de fútbol en este torneo sudamericano. Yo creo, sin temor a equivocarme, los jugadores del equipo de Ecuador son mejores que cualquier jugador de los 3 equipos que tiene. Creo que es mejor que Argentina, creo que es mejor que Venezuela, mejor que Jamaica y mejor con el equipo mexicano. Esto lo hacen dentro de la cancha. Quienes manejan los partidos, Félix, son los jugadores. Y mire lo que hace el tercer gol el equipo ecuatoriano con Jamaica, sin pedirle que el técnico haga esa situación, sino que nace del jugador, nace de los instintos del jugador. Hace una carrera de media cancha adelante, logra conseguir un gol importantísimo que le da la oportunidad que con un empate contra México pueda acceder a los cuartos de final. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de mesura, más de tranquilidad, no solamente mirar el partido, que se pierda o se gana, sino que qué es lo que está haciendo la selección, primero, para clasificar. Si Ecuador logra clasificar, tenga la seguridad, Félix, que Ecuador va a llegar a un buen camino, a un buen puerto, porque vemos que hay jugadores importantes, hay jugadores fuertes, potentes, veloces, y también hay jugadores creativos, como Henry Páez, que es un jugador importante. Entonces, también hay los periodistas jóvenes que comentan cosas que afectan a la estructura de la selección ecuatoriana, afectan al técnico, afectan a los jugadores, y es por eso que si usted escuchó las declaraciones del jugador Grueso, son declaraciones fuertes pero verdaderas.
¿Será, Polo, que también se justifica esa queja de los jugadores ecuatorianos, inclusive la actitud hacia la prensa de no dar declaraciones, porque ellos se quejan de que no tienen el apoyo, no sienten el apoyo de la afición ecuatoriana? Eso también está pesando, Polo. ¿Qué le dice su experiencia? Bueno, yo pienso que puede pesar, ¿no? Porque el aliento de la gente, de los aficionados que van al estadio, es una cosa fuerte, comprometida. Mire lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo el mismo Venezuela, lo que hace Argentina. En las gradas vemos cualquier cantidad de hinchas y los estadios, siendo tan grandes, se llenan. Entonces, yo sí pienso, Félix, que hay que tener un poco más de paciencia, esperar que culmine el día domingo este partido y logremos ver y sacar un resultado global de los tres partidos si clasificamos para enfrentar a unos rivales más poderosos. Puede ser Argentina, puede ser Uruguay, puede ser Colombia, que son equipos fuertes. Y entonces, lógicamente, hay que tener un poquito de paciencia. La experiencia nos ha dado que el momento de la euforia se comenta a favor y también se comenta en contra cuando el equipo pierde o gana. Así es que el fútbol siempre ha sido así, Félix, los resultados son los que mandan. En dos palabras, Polo, y agradeciéndole su presencia, en dos palabras, ¿cómo ganarle a México mañana? Con lo que tienen los jugadores tienen velocidad, fuerza, potencia, tienen creatividad, creo que están preparados físicamente bien, anímicamente bien después del triunfo anterior y este es otro partido, así es que esperemos que el jugador cumpla porque tiene buenos jugadores. A Polo Carrera Velastegui agradecerle, insisto, Polo, por favor, cuídese y denos la alegría de estar haciendo estos contactos más continuados. Hasta la próxima, mi Tengo, estimado Polo, muy amable. gracias, todavía tengo 79 años, voy a Por cumplir favor, dentro Polo, de por poco. favor. Okay. Y Un se abrazo ve para más todos y gracias por la jovencito que, entrevista. más jovencito que antes, Polo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós, gracias, muy amable. Gracias a Polo Carrera Velastegui, figura histórica del fútbol ecuatoriano. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. La posible ley de protección, promoción y defensa de los animales no humanos se sigue tramitando en la Asamblea en medio de polémicos criterios sobre buena parte del contenido. El proyecto, por ejemplo, dice que todos los animales no humanos son iguales ante la ley y desarrolla conceptos y disposiciones sobre las cuales es necesario un análisis. No se podría, otro ejemplo, por ejemplo, exhibir animales faenados porque eso va en contra de los principios de los animales. Una materia extremadamente compleja, delicada, polémica y que concita la presencia del doctor Juan José Grijalva, especialista, abogado en temas agropecuarios y que ha hecho un seguimiento muy detallado, técnico, a este complejo problema, sobre lo cual también se opinan cosas que, insisto, es necesario analizar. Doctor, un gusto tenerle por acá, un honor. Vayamos directo al grano. Ley de protección, promoción y defensa de los animales no humanos. Desde el título ya me trae polémica. Si es que hay animales no humanos, ¿cuáles son los humanos? Doctor, un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes, Félix. Muchísimas gracias por el espacio. Muy gentil. Un saludo a la audiencia de este prestigioso medio. Sí, en efecto, este proyecto de ley surge como una disposición de la Corte Constitucional que le dispuso a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto de ley sobre los derechos de los animales y a la Asamblea Nacional que discuta y aprueba en un término de 2 años este mismo proyecto de ley que recoja los principios y preceptos desarrollados en la sentencia. ¿Y esto de los no humanos? Bueno, desde el nombre vemos el alto componente ideológico que tiene este Ideológico. proyecto. Ideológico. A ver, explíquenos esta parte.
A ver, tenemos un grupo minúsculo con una visión ideológica extrema respecto a lo Un que... grupo pequeño, Sí, minúsculo. ¿ya? Son pequeños, muy bien organizados, sí, muy bien financiados también, pero que tienen una agenda propia y que están tratando de promover este tipo de cuerpos normativos, no solamente en la Asamblea, sino también en los municipios. Vemos ya ordenanzas en el 2020, se sancionó la ordenanza 019-2020 en el municipio de Quito, que es más o menos un resumen de lo que ahora es el proyecto de ley. No tan ideológico, no tan fuerte en su contenido como el proyecto de ley, pero ya contiene este tipo de ideología, este tipo de prohibiciones, de sanciones que restringen y de cierta forma criminalizan también la interacción histórica del ser humano con los animales. Al tener este componente ideológico que bien lo anota usted, doctor, ¿hacia dónde apunta un proyecto como este? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que lo que se quiere es poco a poco y paulatinamente ir mutando a criminalizar el consumo de proteína animal. Hoy la ley Dicho en establece otras palabras, que se restrinja o que se prohíba el consumo de carne y de conver- productos de origen animal. convertirnos en vegetarianos. En vegetarianos, en veganos, Caramba. no sabría decirle. ¿Y por qué? Empecemos por el nombre del proyecto de ley. Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. Así es. Es decir, animales no humanos, animales humanos. No me llamaría la atención que de aquí a unos cuantos años se considere canibalismo que un animal humano se alimente de un animal no humano. Entonces, Para lo cual falta un paso. Faltaría un paso. creería yo, ¿Ya? porque si es que uno se pone a revisar lo que hoy en día establece el proyecto de ley, no me llamaría la atención que más adelante, un poco más empoderados y ya con este tipo de leyes aprobadas, propongan este tipo de cosas. Eso es lo conceptual, pero consecuentemente también habría efectos de orden productivo, porque al convertirse en este problema que usted ya lo están analizando, ¿para qué las fábricas de determinados productos? ¿Para qué, por ejemplo, los centros avícolas? ¿Para qué los camales? ¿Hacia eso también apuntaría todo esto? No solamente contra el sector productivo. Es fuerte, sí, dentro de las 156 prohibiciones que recoge este proyecto de ley, hay 34 direccionadas para el sector productivo, pero no solamente contra el sector productivo, hay varias disposiciones que de cierta forma restringen la interacción de los humanos con los animales desde todas las esferas. Por ejemplo, Un ejemplo que a usted le sea gráfico para que el público también quede claro de esto. vamos con ejemplos Por favor. gráficos, pero vamos uno por uno porque hay bastantes. Hay bastantes de la revisión del proyecto de ley. Vamos a salir con Lo algunos. más destacado, con todo respeto por el tiempo. Por ejemplo, entre las infracciones graves, con multa de 3 salarios básicos, o sea, $1,380, y la posibilidad de que se clausure y se suspendan definitivamente las licencias o permisos para funcionamiento de los locales donde se interactúe con animales. Por ejemplo, encontramos en el artículo 48, literal F, el uso de animales no humanos para transporte de actividades turísticas que vulneren sus derechos. Esto, por ejemplo, todos creo que hemos ido o visitado el Quilotoa. Y hemos visto que hay gente, los miembros de la comunidad, que basan sus ingresos en este tipo de actividad. Usan las mulas o usan los burros para transporte de personas. Pero esto es solamente uno. Veamos otra. Por ejemplo, el literal J del mismo artículo. Comercializar, importar o producir productos que contengan plumas, carcasas, caparazones, piel, cuero o pelaje de animales no humanos. Caramba, ahí sí entramos ya ¿Qué en hacemos? cosas muy complicadas. ¿Qué hacemos con la gente de Ambato? ¿Qué hacemos con la gente de Gualaceo que se dedica a la fabricación de calzado? ¿Qué hacemos con la gente de Cotacachi que basan su economía en el uso de cuero? ¿Qué podría pasar con esos emprendimientos, con esa industria? Bueno, de aquí ya se está prohibiendo. La sanción, la consecuencia son $1,380 de multas. Y consideremos que estas solamente son las infracciones graves. Ya vamos a ver cuáles son las muy graves que nos van a despertar más alertas aún. Vamos a una muy grave. Vamos, por ejemplo, a una muy grave. Multa de 10 salarios básicos, $4,600 a este año. Si es que en el futuro aumenta el salario básico, va a aumentar la multa. Por ejemplo, dice envenenar animales no humanos en forma individual o masiva, ya
sea que se cause su muerte o no. Sonaría descabellado envenenar a nuestras mascotas, ¿no es cierto? Son parte de nuestra familia. Pero ¿qué hacemos con las ratas? ¿Qué hacemos con los animales denominados plagas? Son animales vectores que por sus características propias representan un riesgo para la salud pública. Entonces tenemos todo un capítulo en la Ley Orgánica de la Salud que dispone a los seres humanos que tenemos que erradicar estas plagas por los efectos adversos que generan para el ser humano como tal. Algo que se ha comentado, algo que se ha publicado, por ejemplo, ¿quedarían prohibidos, por ejemplo, los asaderos de pollo que exhiben los pollos muertos? Precisamente sí, establecen una prohibición de que se exhiban las carcasas de animales no humanos faenados, es decir, no solamente los pollos, los cerdos, un pescado recién pescado, la Las tercera que tiene cevicherías. ahí, en la cevichería como un ejemplo. ¡Qué horror! Nosotros vamos a cualquier supermercado y vemos, es culturalmente, para comprar, para servirnos los alimentos, nosotros los vemos de antemano. ¿Qué hacer con esto, doctor? Una gran conclusión, tenga la bondad. Para mí esto es algo que no debería pasar, porque no solamente es un proyecto de ley de defensa de animales no humanos como políticamente se está vendiendo. Esto creo que es una forma de imponerse ya sobre nuestras costumbres, sobre nuestra forma de vida, sobre nuestra forma de alimentarnos, sobre nuestra forma de vivir y de interactuar históricamente con animales. ¿O no será, doctor, que esta es la tendencia y que nosotros estamos locos y que por no subirnos a esto tendremos que vivir o convivir con este tipo de leyes? Creería que no, primero deberían primar los derechos de los animales humanos, por así decirlo. Yo no me atrevería a denominarme como un animal. Yo soy un ser humano, Pero así nos define la pero ley. así nos está definiendo la ley. Qué terrible. Y es precisamente este componente ideológico que en aras de un futuro lo que buscan es posicionar esta tesis de que somos iguales. Alto y claro, el doctor Juan José Grijalva, experto en temas agropecuarios, en este tema que ustedes acaban de escuchar. Miren ustedes lo diferente que es analizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico. Claro, se han exhibido inclusive cosas que llegan a ratos a lo risible, pero nada más ni nada menos, esto contiene el proyecto que está en trámite en la Asamblea Ecuatoriana. Doctor, un gusto tenerle por acá, muy amable. Muchísimas gracias, Félix. Un gusto con todos su audiencia. Volvemos con más en un momento. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Con una aceptación que en solo 3 meses ha perdido varios puntos, dicen que del 80 al 50 ha bajado, el precandidato presidente Daniel Noboa parece ser el eje en torno al cual giran la decena de precandidaturas presidenciales que se están barajando a esta hora en el país pensando en las elecciones del próximo año. ¿Qué va a pasar en este camino? ¿Son horas acaso inclusive se dice decisivas en la búsqueda de las llamadas alianzas, los acercamientos? Porque uno solo se tiene entendido, y esto por sentido común no puede ganar. Esto necesita acercamientos, encuentros. Y por eso justamente estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al profesor Jorge Escala, precandidato presidencial de Unidad Popular, reconocido asambleísta de largos periodos y también una voz muy fuerte que representó cuando fue el Movimiento Popular Democrático, hoy llamado Unidad Popular. Doctor Escala, un gusto tenerle por aquí en esta entrega semanal de opinión y de noticia en sucesos para ir un poco directo al grano. Todo parece girar en torno al precandidato presidente Daniel Noboa, que tal como van las cosas, cumplirá su oferta de pelear nuevamente por la presidencia de la República. ¿Parecería ser el eje en torno al cual gira todo esto? ¿O cuál es su lectura de esta situación a esta altura del camino? Un gusto tenerle nuevamente. Adelante, lo escuchamos, lo observamos. Un gusto, adelante. ¿Cómo está, estimado Félix? Un saludo también a su amplia sintonía. Bueno, lo cierto es que hoy tenemos un país que se debate en una profunda crisis que cada vez se agrava. Mire usted que no le ha importado el presidente de la República
los problemas que tienen los pacientes con insuficiencia renal. No le interesa, tiene una actitud inhumana frente a los problemas de salud que tienen las personas que se hacen atender en Solca. Esta entidad ya ha dicho que no va a atender más pacientes y eso es a consecuencia del recorte del presupuesto para la seguridad social, el recorte para salud, el recorte para educación, el recorte para las universidades, el ataque que le ha dado a la población directamente a la economía popular al incrementar al 15% el IVA, que se incrementó todo también. Y ahora un nuevo golpe a la economía popular al aumentar el precio de la gasolina es una medida altamente inflacionaria que comienza ya inclusive la gente a tener serios problemas para cumplir con sus necesidades básicas en los hogares porque no hay plata que alcance. No hay luz. ¿Cómo no? Lo que usted nos está planteando, estimado Jorge, es que hay demasiados elementos como para pensar en una reelección presidencial. Bueno, parece que este presidente de la República vive en una burbuja que parece no sentir absolutamente nada de lo que padece la población, jóvenes sin acceso a la universidad, agricultores también que están abandonados y quebrados, y en esas condiciones él ha decidido correr para la próxima contienda electoral. De seguro que los pueblos del Ecuador vamos, como en efecto está convocada el 4 de julio, una importante movilización, como se merece, de manera unitaria, combativa, los trabajadores, los pueblos del Ecuador, vamos a expresar nuestra inconformidad en las plazas y calles del país. Unidad popular. Claro, una movilización que a esta altura del camino tendrá su connotación política, lo cual cree usted que podría ser contraproducente, estimado Jorge. Bueno, es una jornada que va a incorporar nuevos actores y que por supuesto serán el inicio de nuevas y más altas jornadas de movilización, porque usted sabe, estimado Félix, que no es que el incremento del precio de combustible va a afectar un mes, sino que va a ser de manera permanente, gradual, el incremento. Por lo tanto, no va a haber sueldo que alcance. Es más, si los taxistas van a recibir una compensación, que debe saber que si no tiene plata el gobierno o no le quiere pagar, porque plata sí hay, no le quiere pagar la deuda que mantiene con los gobiernos autónomos descentralizados y otras deudas que tiene, es difícil que vaya a cumplir con los taxistas. Es más, ha excluido a otras personas que cumplen sus actividades a través de la transportación. Por lo tanto, no van a tener ni siquiera, no van a tener ni siquiera pasajeros, porque la gente no va a tener plata ni para parar la olla, ni para resolver sus necesidades, peor para usar el taxi. Deben saber entonces. Consecuentemente, estas elecciones, o las que vienen más bien, van a ser favorables, ¿cree usted, a la oposición? Una oposición dividida, porque ahí también consecuentemente tendríamos una incertidumbre, Jorge. Bueno, mire que la unidad de la juventud, de los trabajadores, se expresó en abril cuando derrotamos en las dos preguntas D y E de la consulta popular, casi 7 millones de ecuatorianos. Le dimos una contundente, aplastante, humillante derrota, y un gran segmento de esos casi 7 millones que votaron no en las preguntas D y E responden o pertenecen a un segmento de la juventud que está desencantada. Es ese mismo pueblo que votó en las urnas hoy se va a manifestar en las calles, y en el 2025 va a escoger una opción de cambio, y esa opción de cambio está en Unidad Popular y en su candidato, profesor Jorge Escala. Pero insisto, Jorge, se trata de una oposición dividida, fraccionada, lo cual es otra lotería, Jorge. Bueno, la convocatoria es para el 4 de julio, la han realizado inicialmente la UNE, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación Única del Seguro Social Campesino, que aquí en Guaya participarán en la mañana y en la tarde. Entonces, como usted ve, los barrios populares a través de la CUBE,
Entonces, como usted ve, es una amplios sectores que han decidido tomarse las plazas y calles del Ecuador el 4 de julio para hacerle retroceder a Noboa en sus políticas antipopulares que someten a la pobreza, a la angustia, a la desesperanza a la inmensa mayoría de ecuatorianos. Ya, pero eso en cuanto a las medidas, digamos, en cuanto a la problemática económica, en cuanto a la problemática electoral y política, ¿usted cree que solo podría alcanzar el triunfo, Jorge? ¿Con quién está hablando? Tal vez con el correísmo, porque se dice que donde hubo fuego, las cenizas quedan, o al revés. A ver, estimado, si no hubo matrimonio, no pudo haber divorcio. Usted sabe, yo fui asambleísta por el Movimiento Popular Democrático y nunca hicimos alianza ni en las papeletas, por si acaso, porque la gente quiere vender eso como quiere vender esa mentira, pues la dicen tantas veces. Nosotros le dimos un proyecto de gobierno, una propuesta de gobierno alternativo popular que Correa desechó, y por eso llamamos a votar en su momento por Correa. Pero usted sabe cómo nuestro partido se enfrentó también la política antipopular y recibió, por supuesto, la persecución. Entonces no puede haber cenizas ni pudo haber divorcio. Correa representa la derecha del siglo XXI, representa un gobierno que fracasó, que asaltó los dineros del pueblo ecuatoriano, que no es una organización política. La justicia ecuatoriana se ha encargado de calificarlo como una banda delincuencial. Por eso, Unidad Popular ha presentado una carta y ya la ha recibido, y hoy veo como el candidato Pedro Granja ha aceptado que en el mes de julio nos sentemos en una mesa de diálogo, más allá de estar pensando en candidatura. Pongamos al centro la necesidad de construir un programa de gobierno alternativo que saque de la crisis en la que se encuentra el Ecuador, que resuelva las necesidades que tenemos la inmensa mayoría de ecuatorianos, de tal manera que estamos al calor de la protesta social, al calor del rechazo a las políticas antipopulares del gobierno. Tiene que ir forjándose la unidad, no solamente de los partidos y movimientos de izquierda, sino también de la juventud que anhela cambio, que lucha por el libre ingreso para las universidades, los trabajadores que combaten la política de flexibilización laboral. Pedro Granja, Jorge Escala, y le falta Leonidas Issa. Ahí se completaría la alianza, Jorge. Bueno, entiendo que ya recibió la comunicación el compañero Issa, presidente de la CONAIE, ya recibió la comunicación. Aspiramos su pronunciamiento, de tal manera que este proceso de unidad es reclamado por la inmensa mayoría de ecuatorianos, es reclamado por los pueblos que hoy en las calles luchan por y exigen salud, medicina. Es reclamada por la juventud, que ya hay 1 millón o más de 1 millón de bachilleres que no pueden ingresar a la universidad. Es reclamado por una población que exige seguridad frente al fracaso de Daniel Noboa, que hasta ahora le presenta el plan Fénix. Bueno. Entonces yo creo que el presidente de la CONAIE va a ser sensible a ese llamado que hemos hecho desde Unidad Popular y que hemos coincidido, estimado Félix. Hemos coincidido públicamente, los 3 sectores de la izquierda hemos coincidido que hay crisis y que es urgente la unidad, y Unidad Popular ha dicho que hay que pasar del dicho al hecho. Hay que concretar esta mesa de diálogo que estamos planteando para el mes de julio. Vamos a ver qué ocurre consecuentemente, y bueno, usted nos está adelantando este anuncio. Sería Unidad Popular, el socialismo y posiblemente la CONAIE, una alianza de la izquierda. Vamos a ver qué ocurre, estimado Jorge, un gusto verle a través de lo telemático, y hasta una próxima oportunidad. Muy amable, muy gentil. Pase bien, gracias por la invitación. Gracias a Jorge Escala, precandidato presidencial de Unidad Popular. La alianza de izquierda, consecuentemente, sería una perspectiva en los términos que ustedes acaban de escuchar. Veamos qué ocurre. Hacemos una pausa, volvemos con más.
Amigos, muchísimas gracias por su siempre gentil atención, por su sintonía, por su acompañamiento. Son las mejores motivaciones para hacer esta entrega semanal aquí en Radio Sucesos en el 101.7 FM. Ecuador tiene que dar una satisfacción a este pobre país agobiado de tantos males, de tantos problemas el día de mañana. El día de mañana, a partir de la noche, estaremos muy pendientes a ver qué ocurre, pero ocurra lo que ocurra, ojalá, con el corazón en la mano y con la mano en el pecho, estos dirigentes del fútbol ecuatoriano analicen lo que están haciendo con toda una generación de buenos futbolistas, de buenos jóvenes que son codiciados en el fútbol internacional, especialmente en Europa, y en manos de un seleccionador que no se inmuta, un seleccionador que está, un entrenador, un técnico que está en otra onda, que está viendo al cielo cuando el partido esté en la tierra, y que pese a los comentarios y pese a los reclamos, el señor parece que no es con él, lo cual inclusive hace sospechar otras cosas que estarían de por medio. ¿Para qué le contrataron a este señor? ¿Para que reciba órdenes de los dirigentes? ¿Para que sea una especie de cabeza de turco? ¿Para que sea un espantapájaros? ¿O para que sea simplemente un payaso que está manejando, haciendo y deshaciendo la vida de muchos jóvenes? Porque en eso también hay que pensar, de jóvenes ecuatorianos, futbolistas, cotizados afuera y que vienen a ponerse en manos de este señor y que no funcionan. ¿Cómo puede funcionar el señor Hincapié de marcador de un costado de la cancha? No quiero decir de punta, de marcador de cualquier costado. Si el señor Hincapié en Europa es un lujo de jugador como marcador central, simplemente como eso. Un ejemplo como ese, quisiera que este señor técnico español le responda al público, pero el señor difícilmente habla con la prensa, y la prensa, que es otra joya, tenemos el plato completo. Ojalá mañana el Ecuador le dé una satisfacción a este país que por lo menos ya no cuenta con esta insultadora. Dice que es periodista, mira, que no me consta. Lo que a mí me consta es que es una activista política muy dada al insulto. Finalmente se fue, pero desde afuera y gracias a la tecnología seguirá diciendo lo que le dé la gana de los ecuatorianos. Se fue, no fue necesario deportarla, no fue necesario entrar en un conflicto mayor, pero ahí tenemos una señal que también es preocupante. ¿Será que la intolerancia del gobierno, de su presidente, nos está llevando a cosas impredecibles? Porque si es que esta señora cometió lo que dice el retiro de la visa, lo obvio es que por lo menos se presente una prueba para no derivar en la interpretación de que todo fue porque se burló del himno del Ecuador. Esa es la conclusión. O sea, se fue por un atentado a la libertad de expresión. Y en el fondo no están así, no están así. Pero falta la otra parte de este rompecabezas. ¿Qué le descubrió? ¿Qué le descubrió la inteligencia a esta señora? Cuando eso se puntualice, se diga, vamos a tener el aspecto concreto para tomar un concepto, una opinión más formada. Mientras tanto, la señora se da el gusto de decir que es una perseguida y los seguidores que esto es un atentado a la libre expresión. Pero ¿y qué tal si la señora era un agente castrista que estaba cumpliendo aquí órdenes desde afuera y eso le descubrió? Uno tiene para pensar mil cosas, pero mientras no se dé esa información oficial que debe haber para el retiro de esa visa, hay lo uno que es libertad de expresión y hay lo otro que es intolerancia del presidente de la República. Escoja usted. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.